¿Cómo hacer la transformación de un personaje? ¿Cómo puedo hacer para que mi personaje sea creíble? ¿Cómo tiene que ser mi protagonista? ¿Mi personaje tiene que tener siempre la misma personalidad? Buenas, estas son algunas cuestiones que vamos a abordar en el día de hoy. Así que empezamos. Antes que nada, quiero decir que estoy haciendo un research en mi cuenta de Instagram. Si queréis leer la novela antes de que se publique de manera gratis, solo tenéis que pasaros por mi cuenta de Instagram y ahí están los requisitos o lo que tenéis que hacer para intentar conseguir esto. En este vídeo lo que pretendo es dar respuestas a estas preguntas que surgen sobre personajes a lo largo de la novela o incluso antes de empezar a escribirla. Partimos de la base de que imaginaros que vuestro personaje, ¿vale?, parte de una situación que se llama A y tiene que ir a la situación que se llama B. Entonces, ¿cómo ese personaje va a cambiar tanto de personalidad? Pues bien, en este caso, cuando tú escribes una novela, el personaje tiene que tener una evolución. Por eso se dice que parte desde, por ejemplo, una situación A para llegar a la B. Eso sí, el personaje tiene que tener un objetivo ya desde el inicio de la novela. Puede ser encontrar un trabajo, cambiar alguna parte de su vida, confiar en las personas, etc. Entonces, ¿cómo se da esa transformación de A a B? Pues ya os digo que esa transformación se basa en cambios, en moldear su personalidad al personaje, etc. ¿Y cómo se consigue este cambio en el personaje? Mediante los conflictos. Cuando nosotros ponemos al personaje en X situaciones determinadas, esto hace que el personaje tenga que reaccionar de una manera u otra. Y tú, como autor o autora, eres la responsable de que tu personaje elija el camino A, B, C, D, el que quiera. Eso sí, siempre tienes que tener en cuenta que ese personaje tiene un objetivo. Y sé que una de las preguntas que quizás más preocupa a los escritores y escritoras es cómo hacer que un personaje sea creíble, sea redondo. Vale, pues aquí te voy a dar tips o consejos para que tu personaje sea lo más creíble posible. El primero de ellos es imaginártelo en su día a día. Incluso puedes escribir la rutina que haría ese personaje. De esta manera haces que el personaje esté más vivo, sea más real y veas si cuadra. Porque es importante que la novela esté estructurada y tú sepas cuántos días, por ejemplo, pasan entre un capítulo o otro capítulo, o si la novela está dividida en meses, si la novela son años, etc. Entonces, si tú ya tienes como su día a día, sabes, por ejemplo, su horario de trabajo, ya que no puedes decir en un capítulo, por ejemplo, que tiene un horario de 8 a 2, de lunes a viernes, y de repente en el siguiente poner que a las 10 de la mañana está en su casa. Porque no cuadra, no tiene ningún sentido si tú has dicho eso antes. Otro consejo, y que ya dije en el anterior vídeo, es la ficha de personajes. Es una herramienta que nos permite conocer mucho al personaje, porque no solo conocemos a él, sino todo su entorno, tema familiar, sus miedos, sus objetivos, si tiene fobias, si tiene alergias, etc. Otro tip que sé que a algunas personas les ha resultado útil es que te bases en alguna persona cercana. Eso sí, no copies y pegues. Inspírate en esa persona, pero luego modifica lo que tú consideres y amóldalo al personaje que quieres plasmar en la novela. Y otro consejo es que te visualices a ti y visualices también al personaje. ¿Por qué? Porque tú eres una persona real, con tus miedos, inseguridades, trabajo, amigos, familia, etc. Entonces, al analizarte, te vas a dar cuenta de todo lo que engloba tu entorno, tu vida y tu persona. Entonces es más fácil que lleves todo eso al personaje ficticio. ¿Cómo tiene que ser mi protagonista? Bien, pues igual que nosotros, y por eso también te he dicho que te analices a ti, tiene que tener un pasado, un presente y un futuro. Esos miedos, esas inseguridades, esas habilidades que tiene, también se tienen que poner como en cada etapa, en cada fase. Y evidentemente lo que le ocurre modifica la historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del personaje principal, el protagonista. En caso de que tu novela tenga varios personajes que son protagonistas, o si tienes uno, pues uno, todo lo que le ocurra va a modificar la historia. ¿Por qué? Porque es el principal.
todo gira en torno a él, que es diferente que un personaje secundario, ya que él contribuye a la trama principal, y la trama principal está liderada por este personaje protagonista. Físicamente, yo os aconsejo utilizar Pinterest. Creo que es una herramienta que muchos de los escritores y escritoras utilizamos y que es muy útil a la hora de imaginarte a ese personaje físicamente o de buscar inspiración y de decir, por ejemplo, quiero que tenga este tatuaje. Probablemente no encuentres a alguien que tenga ese tatuaje específico, pero sí que encuentres un tatuaje similar, por lo que ese tatuaje te lo puedes guardar en tu carpeta oculta, si quieres que esté oculta, es que es privada, y te sirve para, en tu imaginación, pensar que ese personaje tiene ese tatuaje y en la zona que consideres. Sé que hay otras herramientas que también te generan físicamente a través de una descripción que realizas o diferentes fotos que subes y te realizan como un prototipo. Yo los he probado y realmente no salen como los tenemos en la cabeza. Entonces, si a vosotros y vosotras os sirven estas herramientas, utilizarlas. Que no me sirva a mí no significa que no sirve a vosotros o vosotras. Una de las cosas que quizás sí que recomiendo es que mientras estés escribiendo la historia o cuando hayas finalizado, yo lo hice de hecho en mi anterior proyecto, que fue contratar a una ilustradora. Yo le dije las características físicas del personaje para que me los generase, para que me los crease. ¿Por qué? Porque a mí me sirve mucho más a la hora de las descripciones, por ejemplo, para fijarme en qué he puesto. De tal manera que aunque yo haya acabado la novela, si tengo ya ese dibujo, luego al repasar la novela me doy cuenta que quizá, por ejemplo, me falta información del cabello, que quizá no he descrito bien la cara y cosas similares. En este caso yo lo hago al final, pero también se puede hacer en medio o al principio si las ideas del personaje están claras. ¿Por qué no lo suelo hacer al principio? Porque quizá conforme vayamos desarrollando el personaje y la novela, el personaje también cambie. Entonces no tiene mucho sentido que tú tengas un dibujo que empezaste con los ojos verdes y luego tu personaje acabó con los ojos marrones. También sé que hay unos ejercicios de imaginación, pero yo os lo digo, y si vosotros y vosotras creéis que que lo podéis utilizar, que os puede servir, pues adelante. ¿Que creéis que no estáis en esa etapa? Pues nada. ¿Por qué digo esto? Porque creo que se necesita un alto nivel de conciencia de uno mismo. Por ejemplo, tú estás escribiendo una situación dramática en tu novela. Vale, pues el ejercicio de imaginación se trata de que tú te pongas en la situación del personaje, tú en tu vida real, en ese momento que estás escribiendo. De tal manera que tú palpes, sientas todo lo que siente ese personaje. Aquí ya he dicho que hay que tener un nivel de conciencia alto de uno mismo y también de empatía. Lo que permite este ejercicio es entrar en el estado de ánimo del personaje. Y vamos, más real no puede ser porque evidentemente lo estás sintiendo ya desde tus carnes. Eso sí, hay que diferenciar muy bien este ejercicio de la vida real, ya que tú estás escribiendo, acabas ese capítulo que puede ser quizás triste y luego tú vuelves a tu vida real. Entonces tienes como que dejar ese papel de actor, podríamos decirlo así, en el momento de la escritura y tu estado de ánimo volver al que era pues tu verdadero estado de ánimo. Pero lo que digo, hay muchísimos tips y consejos para intentar meterte en la cabeza de tu personaje, saber lo que piensa, lo que desea, su objetivo, etc. Por lo que si este ejercicio consideras que no es para ti, no hay problema. Puedes hacer alguno de los tips que he dado antes, como por ejemplo imaginárselo en su vida diaria. Estas son algunas preguntas que me han surgido y que creo que las demás personas también podrían tener. Si tenéis alguna pregunta sobre personajes, por favor dejadmelo en comentarios o a través de mi Instagram para que yo vuelva a hacer otro vídeo pues comentando el tema de personajes, ya que he visto que muchas personas tienen dudas en relación a esto. Y nada, hoy esperaba que fuera un vídeo cortito, que fuera directo y que os sirviese para el tema de personajes. Ya os digo que si queréis que veamos más profundidad este tema, dejadme vuestras preguntas. Recordad porfa darle like, comentar y suscribiros porque me ayudáis muchísimo en el canal. Igual que si me queréis dar feedback a través de mi cuenta de Instagram,
yo estaré encantada de leer vuestro mensaje y de responderos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes con un nuevo vídeo.